mucho de lo que vamos a ver en este stream es casi una guía de crítica hacia bibliografía vieja, porque la mayoría de las cosas que vamos a desmitificar en este stream son cosas que vienen transmitidas de libros viejos. Y también hay otro tema con la astrología, es que incluso habiendo libros viejos e incluso habiendo una nueva mirada acerca de la astrología, todavía tenemos bajo nuestras cabezas astrológicas el otro problema, y es que hay diferentes escuelas. Es decir, que lo que yo les estoy diciendo puede ser algo que otra escuela quizá no defienda, incluso al día de hoy, a 2023. Pero bueno, cada cual practica lo que le parece. Tengo que hacer esta aclaración porque después, si no, van a venir a discutirme un montón de personas que me dicen esto no es verdad, esto no es así. Nada. Otra cosa, las preguntas que voy a responder en este capítulo, yo les dejé un cuadrito de preguntas que está en Instagram para que pregunten y yo las trasladé todas acá para que sea más fácil cuando estés mirando el stream ir saltando de una pregunta a otra. O sea, una guía muy sencilla, muy cuidada por la producción entre paréntesis, yo misma. Ay, ya se ponía esquizofrénica. Pero bueno, si quieren hacer otra pregunta y no llegaron a dejarlo en el cuadradito de preguntas de Instagram, me lo pueden dejar acá en el chat y también la voy a responder. Así que allá vamos. Primera cosa que me dejaron. Los planetas retrógrados son malos y no se debe decidir si pasan. No me entraba a poner todo lo que quería decir, pero con no se debe decidir si pasan me refiero a que durante el transcurso de un planeta retrógrado no se pueden tomar decisiones. Eso era lo que quería decir la pregunta. Primero que nada, esto es algo que va a regir para todas las cosas que vamos a ver en adelante y que me parece que Eugenio Caruti lo menciona muchas veces y es muy importante trabajarlo, es el despojarnos de esta mirada binaria de bueno, malo, lindo, feo, grande, chico. La astrología, piensen que está regida por una carta natal que es un círculo, el zodíaco es un círculo, el círculo literalmente y simbólicamente representa el todo. Entonces, si estamos abarcando el todo, todo es absolutamente todo, es lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, lo grande, lo chico, es todo. Entonces, un planeta retrógrado, al igual que todo lo que analizamos relacionado a la astrología, puede ser tan bueno como malo, puede ser intermedio. En gran medida tiene mucho que ver también con la subjetividad que tenemos como humanos, cómo lo sentimos nosotros, cuál es nuestro contexto, qué estamos viviendo en ese momento, qué pasa con el resto de los tránsitos. Todo puede tener una vuelta de tuerca que cambie un poco las cosas. Entonces, primero que nada, los planetas retrógrados no son malos. ¿Por qué antes se consideraba que eran malos? Porque un planeta retrógrado lo que hace es que tiene energía replegada hacia adentro. Todos los planetas cumplen funciones y las funciones se expresan hacia afuera, y si ustedes prestan atención a el lenguaje astrológico, el afuera, el expresar, el sacar, también es un rasgo de índole masculina. No masculina entendido como género, sino masculino entendido como lo receptivo y lo activo. Entonces, esto masculino de alguna forma también tiene que ver con el carácter del mundo y social con el que nos regimos. Valoramos mucho más lo que tiene que ver con la acción, con el movimiento, con la exploración en el hacia afuera, y todavía nos falta un montón de exploración interna. Nos falta mirarnos a nosotros mismos, valorar nuestra reflexión, pensar un poco más en qué es lo que nos sucede en el momento en el que recibimos la información en vez de estar participando activamente de ella. Y acá surge esa confusión, ¿no? Si es algo metido para adentro o si es literalmente la palabra retrógrado, que significa retroceder, significa
que no estoy avanzando, que no estoy produciendo, que no estoy creciendo, que no estoy yendo hacia adelante. Es toda una carrera. ¿La vida realmente es una carrera? Un poco también esa es la pregunta que tal vez nos tenemos que hacer para entender que los planetas retrógrados no solo no son malos, sino que para analizar una carta natal, las personas que tienen planetas retrógrados están desarrollando la función de ese planeta desde un lugar introspectivo. Entonces, mientras que, por ejemplo, vamos a decir, un Mercurio directo es un Mercurio que expresa y habla y dice lo que se le pasa por la cabeza, en donde quizá va a tener menos dificultades para expresarse, pero también va a decir muchas cosas sin pensar. El Mercurio retrógrado va a tener la posibilidad de pensar las cosas muchas veces y de tener un diálogo interno antes de decir las cosas, incluso teniendo esa contra de que tal vez a veces le cuesta expresar o le cuesta decir. La buena noticia es que sin importar cuál sea el aspecto, lo que estamos viendo en nuestra carta natal, de todas maneras esto no es algo estático, todo está en movimiento, suceden tránsitos, eclipses, lo que a ustedes se les ocurra, y esto va cambiando la dimensión junto con nuestro libre albedrío, ¿no? Porque, como dije antes, mi astrología, la astrología que yo manejo, es una astrología no determinista. No se debe decidir si están sucediendo los planetas retrógrados. Falso. Lo que sucede cuando un planeta está retrogradando es que aquello que está hecho a la marchanta, al azar, sin analizarlo, tiene probabilidades de salir mal si decido muy apurada. Mucha gente me dice, Jime, me voy a casar en un retrógrado, no me puedo casar, me voy a mudar en un retrógrado, no me puedo mudar, voy a cambiar de trabajo en un retrógrado. Lo importante es que ustedes hayan analizado esto y lo tengan reflexionado. Si ustedes lo reflexionaron y ya vienen con esta idea en la cabeza desde hace tiempo, no se preocupen. El problema es algo que sucede en la inmediatez de la duración del retrógrado. ¿A qué voy con esto? A que durante el retrógrado digo, me quiero ir de mi trabajo, y en el retrógrado decido irme de mi trabajo, y después cuando se termina el retrógrado viene esa cachetada que digo, uy, hay cosas que no pensé tanto. Que seguramente no te arrepientas de haberte ido de tu trabajo, porque si te fuiste evidentemente no querías estar. Pero capaz pasó que no arreglaste bien cuál era la indemnización, hubo cosas que te quedaron en el tintero sin decir, fue un poco desorganizado, desprolijo el trámite. Entonces de eso se trata la retrogradación y es importante que lo tengamos en cuenta. Me parece muy importante dejar de demonizar a los planetas retrógrados, sobre todo porque hay una especie también de cultura popular que es medio meme, pero hay gente que piensa que es medio en serio, que es ponerse mal cada vez que Mercurio está retrógrado. Y pensemos, Mercurio es el planeta más cercano al Sol, por lo tanto, es el más veloz. Por lo tanto, su retrogradación es muchas veces en el año, es algo normal. Entonces, si nos vamos a poner mal cada vez que Mercurio está retrógrado, estamos al horno, porque vamos a estar sufriendo 3 o 4 veces por año como mínimo. No. Y bueno, también lo mismo al revés, los planetas que están muy lejos del Sol, si a vos te tocó nacer con uno de esos planetas retrógrados, me refiero a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, tampoco es una cosa muy identitaria tuya específicamente, porque una gran parte de tu generación también nació con esa retrogradación. Entonces también ese nivel reflexivo sucede a nivel generacional y no tanto a nivel individual. Vamos a pasar a la siguiente desmitificación que vamos a hacer. A ver. Las cuadraturas son negativas. Las cuadraturas, y también hay gente que dice que las oposiciones. ¿Qué es una cuadratura? Para la gente que no sepa, es cuando dos planetas están en el mismo grado o más menos 5, más menos 7 grados, esto dependiendo de qué técnica o qué escuela estamos utilizando, pero a 90 grados de diferencia. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos a Marte que está en el grado 5 de Aries y tenemos, a Saturno que está en el grado, ¿qué puede ser? En el grado 5 de Cáncer.
Eso sería una cuadratura, porque la distancia entre uno y otro es de 90 grados, más menos 5 más menos 7, y eso genera un aspecto llamado cuadratura. Primero vamos a analizar de dónde viene el pensar que las cuadraturas son negativas. Porque las cuadraturas representan una situación de tensión. Esa tensión sucede porque aquellos signos que comparten ritmo, es decir, Aries, Cáncer, Capricornio y Libra comparten el ritmo cardinal. Leo, Tauro, Escorpio y Acuario comparten el ritmo fijo. Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis comparten el ritmo mutable. Cuando se relacionan entre ellos, tienen grandes contradicciones. Vamos a dar un ejemplo como el que di recién, Marte-Saturno, ¿no? Aries necesita sacar todo para afuera, escupir, luchar, pelear, lanzarse. Cáncer necesita guardar todo en su casita, meterse para adentro, no exteriorizar, pensar en el mundo de la imaginación y también analizarlo desde un punto de vista emocional. Entonces, cuando sucede esta cuadratura, lo que está pasando es que la función del planeta Marte, que es el planeta que veo en este ejemplo, y la función del planeta Saturno generan una fricción determinada. Esa fricción va a tener que ver con los signos en los que están ubicados, pero en realidad la fricción se interpreta mejor cuando pensamos en planetas. El planeta Marte, que tiene que ver con el incentivo, con el entusiasmo, con lo que me motiva, genera un desafío, con mi habilidad de lucha, con mi capacidad de trabajar y qué sé yo. Y Saturno, que tiene que ver con los límites, la disciplina, las estructuras. Entonces, ¿qué le va a pasar a una persona con Marte y Saturno haciendo cuadratura? Le va a suceder que muchas veces cuando se entusiasma con algo, le falta la voluntad para ser estructurada y disciplinada para lograrlo. Este es un posible ejemplo de cómo funciona esta tensión. Entonces, claro, la persona que ve que en su carta natal tiene una o varias cuadraturas, lo primero que hace es deprimirse y automáticamente dice, como yo tengo todas estas cuadraturas, mi vida va a ser difícil, no voy a poder tener las cosas fáciles como las tienen otras personas, yara. No es así. De hecho, la cuadratura tiene una grandísima ventaja y es que nos obliga a prestarle atención a algo. Nos pone en marcha un mecanismo que tal vez de otra forma estaría dormido en nuestras vidas. Una persona con Marte cuadratura Saturno es verdad que va a iniciar con esa dificultad, pero ambos planetas van a necesitar poner en marcha su función. Es decir, que la persona necesita tener una estructura y necesita generar algo a través de su entusiasmo. Entonces, en esta lucha hay un trabajo, en este trabajo hay una dinámica, en esta dinámica hay un resultado y ese resultado me trae un desafío mayor y cuanto más me enfrento a dificultades, más crezco y más capacitado estoy para llegar lejos. De hecho, así como van a ver un montón de cartas de famosos que la tuvieron re fácil porque capaz fueron hijos de o porque capaz la vida les sonrió y estuvieron en el lugar adecuado, en el momento adecuado, tuvieron mucho encanto, les sorprendería ver la cantidad de cartas de personas famosas que tienen un montón de cuadraturas y han llegado muy lejos en su vida. Esto demuestra que lo usaron para limar sus propias asperezas. Al mismo tiempo, es factible que todos estos aspectos positivos, como los trígonos y los sextiles, que tan lindos se ven, también son una facilidad que hace que yo me duerma un poquito en los laureles y resulta que cuando tengo que vivir una situación difícil, al toque bajo los brazos, no me esfuerzo un carajo, no tengo ganas, me frustro. Entonces, cada una de estas cosas, tanto los sextiles que merecen nuestro trabajo y nuestra atención y nuestra fuerza de voluntad, como las cuadraturas que necesitan nuestra tolerancia y un poco de mirada optimista de las cosas, de que vamos a llegar y vamos a poder, ambas cosas tienen su pro y su contra y sin duda las cuadraturas no son negativas. Así que esto, una vez que ha quedado claro, vamos a pasar al siguiente punto. Las compatibilidades son fundamentales para las buenas relaciones. Y este es el tema, me encanta, porque hay un montón de gente que
o sea, me sigue y me likea estas cosas y me dice, sí, es verdad. Pero siempre que hago un miércoles de preguntas o siempre que abro la posibilidad de hacer preguntas, siempre hay gente que igual me dice, ¿y cómo es la relación entre un Venus en tal y un Venus acá? Entonces, vamos a sacar esto de una vez por todas. Va a haber un montón de gente y un montón de páginas que les van a decir cuál es la compatibilidad entre un signo y otro. ¿La compatibilidad existe? Sí. Pero no existe entre las personas esa compatibilidad. Somos personas, tenemos una carta natal y somos todos los signos y cada uno de estos signos se explora y se expresa de diferente forma en diferentes momentos de mi vida y también en diferentes áreas de mi vida. Entonces, si vos, Pepito, porque sos de Géminis, pensás que vos, Pepito, sos Géminis y como Géminis tiene buena compatibilidad con Libra y Luisito es de Libra, entonces vos pensás que esa va a ser una buena relación, te estás equivocando porque ni vos, Pepito, sos Géminis, entidad, ni Luisito es Libra como entidad. Somos todo. Entonces, la compatibilidad no solo no es en absoluto fundamental para las buenas relaciones, sino que tener un montón de planetas que sean compatibles con los planetas de la otra persona implica en algún punto que hay demasiado parecido, porque, atención, esta parte les va a volar la cabeza para quienes no saben, pero las compatibilidades astrológicas están basadas en similitud de elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés un signo de fuego, los otros dos signos de fuego se llevan bien con ese signo de fuego. Y después el otro elemento que en segundo lugar también se lleva bien es el aire. El aire con el fuego, porque el aire aviva el fuego. Lo mismo pasa con tierra y agua. Entonces, básicamente, si seguimos los preceptos de la astrología, me está diciendo que todo es súper narcisista y que hay que estar con personas muy parecidas a nosotros o personas que tengan ciertas similitudes con nosotros. ¿Y dónde está la ganancia? Entonces, hay que entender que el enriquecimiento de la compatibilidad pasa por otro lado, pasa por el entendimiento. Las compatibilidades, las sinastrías en astrología sirven para poder entenderme mejor con la otra persona. Para que en vez de yo elegir estar en pareja con una persona que me va a decir todo que sí, elijo estar con la persona que me genera química, que me atrae, que me interesa, y cuando veo la sinastría, en vez de ponerme mal diciendo, uy, nos vamos a separar porque no es compatible, o uy, me voy a aburrir porque somos demasiado compatibles, pensar que esto me ayuda a entender cómo nos vamos a comunicar, qué estrategias utilizar para nuestros intercambios. Si esta persona es una persona que es muy abierta para hablar y yo soy una persona muy cerrada, encontrar acuerdos en donde hablemos bajo nuestros propios términos, que la persona me tenga paciencia cuando yo no puedo hablar y yo también aprender a abrirme un poco más. Otra cosa que también me parece súper interesante es que si bien obviamente la gente que tiene planetas que caen en puntos centrales de nuestra carta natal a veces nos generan cierta atracción, eso no es una mentira, porque obviamente están activando algo mío, por lo tanto hay algo que se me mueve adentro a raíz de cómo sos vos. Eso no es mentira. Pero... me perdí. Pero... lo que sucede con eso es que una persona que toca una parte fundamental de tu carta natal no necesariamente es tu alma gemela, no necesariamente tenés que hacer todo lo posible para meterla en tu vida. Hay mucha gente que termina siendo tu enemiga y también toca partes importantes de tu carta natal. Y esto me lleva al tercer punto, y es que también hay momentos de nuestras vidas en donde nos cruzamos más con estas personas o aquellas porque hay algo que tienen esas personas en sus cartas natales que trabajan cosas en mi carta natal. Por ejemplo, personas que tienen muchos planetas en un signo que en mi carta natal está, por ejemplo, en una casa interceptada. La persona me va a ayudar a explorar eso que yo no reconozco de mí.
O la persona tiene planetas en un sector de mi carta que está muy vacío, entonces estoy en un momento que me va a ayudar a entender un poco esas cosas que no suelo trabajar. O la persona tiene muchos planetas en lugar donde yo también tengo muchos planetas, entonces vamos a trabajar juntos a ver cómo podemos crecer desde ese lugar. ¿Entienden? Un poco hay que dejar que las cosas pasen en las relaciones y hay que tratar de entender que por algo me siento atraída hacia esa persona. También puedo ver si estoy repitiendo patrones y por qué los estoy repitiendo. ¿Hubo algo que me quedó sin resolver? ¿Hubo algo que yo no estoy aceptando? Ahí, por supuesto, también entra terapia, entra la madurez emocional, entran las cosas que yo sé o no sé reconocer de mí misma. Pero las compatibilidades no sirven nada más que para eso. No busquen relaciones en función de las compatibilidades. Y esto también va para la gente que selecciona personal en base a los signos. Grave error, si ustedes están pretendiendo que por tener empleados con signos de Virgo no van a ser vagos, se están equivocando. No es tan así como ustedes creen. Pero bueno, ya hice un stream larguísimo de eso, lo pueden ver en YouTube, que creo que se llama algo así como el desarrollo ético de la astrología. Tiene una portada medio beige, por si después les interesa verlo. Siguiente pregunta. A los 30 años sos más tu ascendente que tu sol. Esta me encanta, pero porque acá tenemos una bibliografía muy específica y acá entramos en un terreno que quizá es un poquito más complejo a nivel astrología. ¿Por qué? Porque hicieron una mezcolanza total. ¿Qué es lo que pasa? Primero, el ascendente, todos los signos tienen 30 grados, ¿sí? Aries tiene del grado 0 al 30, Tauro tiene del grado 0 al 30, todos tienen 30 grados. Ese dato lo dejamos al margen, ya lo aprendieron. Segundo dato importante, hay un sistema predictivo que no es, digamos, tan observacional, sino que es más espiritual, que se llama progresiones por arco solar. ¿What? ¿Qué en castellano? Bueno, las progresiones por arco solar dicen lo siguiente. El Sol tarda 30 días en cambiar de signo, ¿no es cierto? Esos 30 días se asocian con los 30 grados que tiene cada uno de los signos. Por lo tanto, si hiciéramos de cuenta que el Sol avanza de la misma forma que avanza todos los días de la vida, pero por año, entonces el Sol avanza 1 grado por año. ¿Qué hace entonces la progresión por arco solar? Literalmente progresa una carta. Es decir, que la agarra y cada vez que cumplo años se va moviendo todo 1 grado. El Sol, la Luna, el ascendente, todo se mueve 1 grado. Obviamente que hay otras progresiones que lo que hacen, las progresiones secundarias, es analizan la velocidad de cada uno de los planetas. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, año a año, Neptuno, que se mueve tan despacito, casi ni se movería, Mercurio se movería mucho más rápido, pero eso lo vemos otro día cuando hablemos de progresiones. Acá lo interesante es que unamos los puntos. Si las progresiones avanzan a razón de 1 grado un año, si cada signo tiene 30 grados y si el ascendente, si tomamos un sistema de casas iguales, que generalmente no se usa, por lo menos acá en Argentina, pero supongamos que lo usamos, hay una seguridad de que el ascendente, avanzando a razón de 1 grado por año, seguro a los 30 años va a haber progresado completamente por un signo. Entonces, para muchas personas, la teoría es que ya a los 30 años seguro, pero seguro el ascendente ha terminado de progresar por todo el signo donde estaba el ascendente y ya lo tiene súper incorporado. Yo no suscribo a esta teoría porque es un poco confusa, te hace pensar que tu ascendente ha cambiado después de 30 años o un poquito menos, porque no todo el mundo nació con el ascendente en los 0 grados de un signo. Hay gente que nació con el ascendente en 15 grados de Tauro. Entonces esa persona a los 15 años cambia el signo del ascendente. Pero sí, yo considero que en el momento en el que el ascendente hace el cambio,
ahí la persona tiene alguna especie de rito de pasaje entre un signo y otro en donde se vienen desafíos para su vida más relacionados con cuestiones del signo que viene después. Eso no quita que su ascendente siga siendo Tauro o el signo en donde esté el ascendente. La carta natal es una cosa, las progresiones son otra cosa. Las progresiones me hablan de ciclos de mi vida, pero la carta natal sigue siendo la carta natal. Entonces, de ahí esa confusión. La segunda razón por la que se genera esta confusión es porque se dice que tenemos que ir hacia el ascendente, que tenemos que incorporar el ascendente en nuestras vidas. Yo tampoco suscribo a esa teoría. El ascendente es un gran desafío, es algo que tenemos que aprender a incorporar, pero ese aprender a incorporar no significa que tengamos que dejar de lado al sol o a la luna. No, ¿por qué? Tenemos que hacer que todos convivan. Posiblemente el ascendente sea el más extraño para mí, o el que más me cueste, o el que en más situaciones me cruzo, pero también hay que ver en dónde está el resto de la carta, porque para mucha gente esto no va a ser tan difícil y para otras sí. Mucho de esto lo van a ver en los videos en donde hablo de los ascendentes, ¿no? Y la tercera razón por la que se genera esta confusión es porque cerca de los 30 años, entre los 28 y los 29, tenemos el famoso retorno de Saturno. Y el retorno de Saturno es un momento en donde nos hacemos más responsables de qué es lo que queremos en la vida, en donde empezamos a construir otra nueva forma de ser, en donde analizamos otro camino a seguir. Entonces también, como se producen muchos cambios grandes en esos momentos de nuestras vidas, a veces se confunde un poco y hacemos una mezcolanza terrible entre que, bueno, como era el retorno de Saturno y como las progresiones y como tenemos que ir al ascendente, a los 30 años sos más tu ascendente que tu sol. Falso. Siguiente pregunta. La casa 12 con muchos planetas significa cárcel, encierro o adicciones. A ver si encuentro algún libro viejo. Bueno, este es bastante viejo. Fíjense ya. Tratado de Astrología, construcción científica del horóscopo. A ver de qué año es este libro. Esto es completamente improvisado, 1979. Vamos a ver si dice algo de la casa 12. Casa 12. Dificultades por egoísmo, pocas amistades, reclusión en alguna época de la vida por salud o por la justicia, vida aislada y poco expansiva. Esto es un planeta, creo que es Venus. A ver, vamos con Marte, la casa 12. Enemigos secretos u ocultos, peligro de persecuciones, intrigas y disputas. Debe cultivar la sinceridad y la honradez. Reclusión en algún periodo de su vida o aislamiento por causa de salud. Otra vez lo mismo, hermano. A ver, vamos con otro. 12, casa 12. Acá. Enemigos secretos, obstáculos con socios dentro del matrimonio, disgustos por celos, divorcio, reclusión por diversos motivos. 1979. Ahora vamos a agarrar un libro más actual. Por ejemplo, este tipo que me encanta, Steven Forrest. Este es un libro que habla de los signos de fuego. ¿Y de qué año es? Es de 2019, ¿bien? Entonces, vamos a buscar a ver si encuentro algún tuki. Momento, perdónenme, porque estoy con los signos y tengo que buscar las casas. Acá. Bueno, vimos que la persona era recluida y se peleaba con todo el mundo y se divorciaba con Marte en 12. Vamos a ver qué dice Marte en 12 Steven. Disculpen si me trabo un poco porque este libro está en inglés, entonces voy a traducir en vivo. Desafíos respecto de la conciencia y los terrenos psíquicos, el camino espiritual, lo que está entre vos y tus descubrimientos están en la categoría de enfrentarte a tus miedos. Llegaste a un momento de tu camino evolutivo en donde tenés que hacer un descubrimiento o si no, esto te hace decaer. Todo lo que te parezca temeroso y
y los planos astrales más bajos en realidad te están mostrando cuáles son los daños físicos, los peligros físicos que pueden existir en este mundo. La estrategia que tenés que tener es el de enfrentarte a tus miedos, incluso los físicos, y sensibilizarte respecto a tus respuestas al dolor. Lo importante o el objetivo es permanecer centrado sin importar qué es lo que suceda. Bueno, en fin, ¿se dan cuenta la diferencia? El nivel de profundidad que maneja Steven respecto aparte, ustedes en este momento vayan a astroseek.com, que tienen un buscador de gente famosa, y buscan Marte en la casa 12 y les juro que la mayoría de la gente que van a encontrar no estuvo presa ni estuvo aislada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la casa 12? La casa 12 tiene que ver con el inconsciente. Y, a ver, vamos a buscar hechos concretos. Los hechos concretos son, vamos a googlear, ¿cuándo nació la psicología? ¿Sí? Perdón, el psicoanálisis en realidad. ¿Cuándo nació el psicoanálisis? Que habla mucho del inconsciente. Sigmund Freud fue el creador del psicoanálisis, pim pam pum. Bueno, Sigmund Freud ya de por sí nació en 1856. Dudo que Sigmund haya fundado la astrología, haya empezado con el psicoanálisis cuando nació. Así que ahora vamos a buscar en qué momento más o menos empezó con sus primeras publicaciones. Entré justo en una página que anda para la verga. Primeras publicaciones Freud psicoanálisis. A ver. Primeras publicaciones psicoanalíticas, 1893. Ok. Y el libro que leímos recién es de 1979. O sea que 1979 menos 1893, estoy usando una calculadora, 86 años. Ahora, lo interesante de este proceso es que la psicología empezó a ser de común difusión, empezó a hablarse en la tele, en los diarios, en las revistas, mucho tiempo después. Estamos hablando de aproximadamente principios de 1980 más o menos. Ahí, por lo menos en nuestro país, empezaron a aparecer personas que se psicoanalizaban. Mis padres vivieron esa época, pero ninguno de los dos se ha psicoanalizado jamás. Entienden a lo que vamos, ¿no? Entonces, un libro de 1979, que encima tiene que ver con la astrología, que la astrología recién ahora se está empezando a juntar más seguido con la psicología, muy difícilmente va a tener estos abordajes más vistos. Entonces, una casa como la 2, que habla un poco más de los recursos, una casa como la 3, que habla más de la comunicación, no tiene tantos problemas o no da respuestas los libros viejos que sean tan extremistas, pero con la casa 12, la casa 8 y la casa 4, que son mucho más psicológicas, suele haber interpretaciones que tienen que ver con la época en la que se publicaban esos libros, que eran muy de antes, y donde no había una interpretación clara de lo que significaba la casa 12. La casa 12 es lo que no vemos. Entonces está esa sensación de que en la casa 12 te aislás, cuando en realidad la casa 12 es cuál es tu conexión con la soledad. Y esto significa cuánto reflexionás vos para adentro, cuánto pensás, cuánto meditás, qué pasa cuando no te estás exponiendo a la información que viene de afuera. No cárcel, no encierro, no adicciones. Es más importante el sol que la luna y el ascendente que el sol. También falso. Esto capaz es un tema de debate un poco más moderno y todavía van a haber personas que consideran que esto es cierto. Así que acá hago el disclaimer de que esta es mi opinión personal. Yo considero que necesitan convivir los tres en conjunto. Se considera que el sol es más importante que la luna porque la luna, al ser la necesidad emocional, tiene que ver con algo que ya está muy arraigado en mí, y el sol, otra vez volvemos a esa misma dualidad, a ese mismo binarismo de
el sol es el que decide y la luna es la que siente, entonces la luna nos está obstaculizando, nos está trayendo problemas. Y después el ascendente, por lo que hablamos cuando relacionamos al tema de las progresiones planetarias y esto de que a los 30 años eras más tu sol. Acá pasa el mismo razonamiento. Sin embargo, ¿cómo podemos separar o disminuir el deseo y el sentir y el inconsciente? Y después, si tenemos en cuenta esto, ¿cómo podemos dejar de lado nuestra identidad y ponerla por encima, por debajo de las aspiraciones o solo del crecimiento de lo que queremos ser? ¿Qué pasaría si yo hago lo que deseo? Y lo que deseo termina llevándome a catalizar lo que siento y lo que siento también va acorde a mi identidad y todo esto genera un círculo de intercambios muy valiosos que para la gente que alguna vez me contrató sabe que esto es algo que se escucha mucho en mis informes, pero es que yo siempre digo Sol, Luna y Ascendente deberían ser los 3 protagonistas de una película. La película sería tu vida, la carta natal es así como la cinta en la que está siendo grabada esa película. Y ninguno de los 3 tiene más o menos importancia que el otro. Todos están ocupando un lugar muy importante. A veces uno te va a traer más problemas que el otro, a veces uno va a ser más incomprendido. Dependiendo de tu carta natal tendrás que aprender a ver en dónde se trabaja más o en qué momento, porque también los tránsitos hacen que tengamos años más solares, años más lunares y años más ascendentales. Siguiente pregunta. Los signos de fuego son mejores en la cama. Esto me divierte porque la deducción es basiquísima. Básicamente lo que está diciendo esta afirmación es que como el fuego es la pasión y es la cosa de el movimiento y la atracción y el carisma, entonces las personas que tienen signos de fuego o que tienen Marte o Venus en signos de fuego son las mejores en la cama. Y ¿saben qué es lo gracioso? Que en realidad la desmitificación no es que no son buenos en la cama. Tal vez sí, tal vez no. En realidad todos los signos pueden ser buenos o malos en la cama. Porque acá lo que tenemos que entender es que dónde está Venus y dónde está Marte y cómo comprendemos esta dinámica con respecto a nuestro Venus y nuestro Marte nos va a arrojar información acerca de cómo nos entendemos mejor con otras personas. Si a mí me gusta el sexo suavecito y a la otra persona le gusta el sexo fuerte, entonces probablemente a mí esa otra persona me parece que no se desempeña muy bien en la cama y a la otra persona tal vez probablemente les parezca lo mismo. También otra cosa tiene que ver con la experiencia, con el tiempo vivido, con cómo yo aprendí a comunicarme con mi pareja respecto a esto. Así que todo esto es falso. Ténganlo en cuenta. La fidelidad se puede determinar según signos y carta natal. Falso, recontra falso. ¿Saben qué es lo que más me molesta de esta afirmación? Que la gente que aparece tipo los difusores y difusoras de verdades conocieron 3, 4, 5, 6, 10 personas del mismo signo y las 10 personas fueron infieles y ya para estas personas es suficiente aplicar el método inductivo y decir, ya está, esta persona es infiel, toda la gente de tal signo es infiel. Y gente, o sea, seamos sinceros, ¿cuánta gente de cada signo hay en el mundo? ¿Cómo vamos a determinar que tal es infiel simplemente porque me crucé 10 personas? Yo sé que 10 personas capaz es un montón, pero no. Te confirmo que no. Te confirmo también que hay signos que tal vez son más dinámicos, se pueden aburrir más fácil de las cosas, les puede gustar más la estabilidad, pero les puedo asegurar que hay un montón de personas, por ejemplo, con lunas taurinas que han sido infieles y quizá lo que hicieron es, o sea, vemos en la luna la forma en la que lo fueron, que es ocultándolo todo para evitar el conflicto, pero también muchas lunas geminianas que
están toda la vida con la misma persona y simplemente lo que necesitan es mucho diálogo y mucho intercambio. Entonces, la fidelidad no se define por esto. No olvidemos que también la fidelidad en algún punto tiene que ver con un sistema y tiene que ver con la honestidad y con la capacidad que yo tengo de comunicarme con la persona que tengo al lado. Es decir, que mucho de la fidelidad es casi un principio, una ideología. Esto no se puede ver con signos ni con carta natal. Esto lo vas a ver a través de lo que vivió esa persona. Y ni hablar, no entremos en el terreno del inconsciente, porque ahí tenemos un montón de bagaje psicológico y de cosas que capaz una persona tiene o no que resolver respecto a lo que haya vivido en su propia vida. Lo hace porque quiere ser poliamorosa y no puede, pero también a veces lo hace por una cuestión inconsciente, por algo que le pasó con su familia. Andá a ver. Entonces, no adjudiquemos a la astrología una respuesta que la verdad no nos puede dar. No les puedo explicar la cantidad de gente que ha rechazado personas por miedo que les metan los cuernos por ser de Géminis. No, ¿qué es esto? Es una locura. No lo hagan. Hay indicadores de nueva pareja en tránsitos planetarios. Falso. Me causa mucha gracia porque hubo una época en donde mi astral sacó hace muchos años, un artículo que decía cuáles eran los indicadores y dije, bueno, a ver. Y empecé a buscarlo en personas que justo se habían enamorado ese año, se habían puesto en pareja ese año, lo probé conmigo misma, no funciona, les confirmo que no funciona. Sí, lo que pueden ver a través de tránsitos planetarios es, por ejemplo, tu predisposición a enamorarte, tus ganas de vivir una situación romántica, que estás con más deseos de relacionarte, que te encontrás más social, que te vas a cruzar personas que te resulten atractivas, esas cosas sí, pero no son un indicador. Acuario es el signo más frío del zodíaco. ¿Qué es lo que pasa con Acuario? El problema con Acuario es que es un signo que en su esencia, y si quieren conocer más de la esencia de Acuario, vayan a mi video en donde les hablo del signo, es que en su esencia va en contra de las reglas establecidas por la sociedad. Entonces, esta supuesta frialdad en realidad es una forma de ser que va en contra de los estatutos sociales. Si a mí me imponen que la forma de expresar el afecto es a través de abrazos y es respondiendo todos los mensajes y es estándole constantemente encima a otra persona, es lógico que tal vez en ese estatuto yo no me halle y es probable que otras personas, siguiendo esa directriz social que en realidad no es indicadora de nada, sienta que yo me estoy comportando de una manera muy fría. Otra cosa que también es importante es que la independencia muchas veces se confunde con frialdad cuando simplemente el tener autonomía y vivir la propia vida y respetar la vida de los demás es suficiente indicador afectivo más allá de que el lenguaje que interpretamos tenga que ver con los abrazos, los besos y la atención que me pone la otra persona a mí. Obviamente que se van a dar cuenta que dependiendo dónde tengan la luna, que la luna de nuevo es la necesidad emocional, van a descubrir también en mayor o menor medida cuál es el lenguaje afectivo que ustedes tienen y por qué las personas que tengan un lenguaje afectivo más acuariano les van a parecer más o menos frías. Pero hay que derribar ese mito. De hecho, una cosa que para mí es así, si en 100 años se empieza a considerar que la frialdad, por el motivo que sea, es estarle muy encima a una persona, seguramente vean un montón de personas que inconscientemente por tener cosas en Acuario en el área sentimental empiecen a dar más abrazos. Entonces, a lo que voy es un poco a que también hay que entender cuál es el lenguaje de cada persona y que eso no significa que sean más o menos frías, que simplemente tienen un lenguaje distinto al nuestro y que respetan mucho los espacios. Signos conflictivos y su mala fama. Bueno, de esto ya hemos hablado largo y tendido. Acá no hay mucho para desarrollar, ¿saben por qué? Porque básicamente todas estas malas famas nacen de malas experiencias de otras personas. Siempre los signos más conflictivos suelen ser Géminis o Escorpio, pero si ustedes van a esos posteos en donde siempre salta en Twitter, si ustedes buscan van a encontrar, es más.
Ya mismo voy a buscar alguno y se los voy a leer, a ver si encuentro. Vengo a Twitter y pongo, a ver, ¿cuál es el peor signo? A ver qué me sale. Seguro voy a encontrar algo. Acá, miren, este ya tiene 37. Como no podemos agarrarnos a las piñas, nos vamos a agarrar a las piñas entre las de LATAM discutiendo cuál es el peor signo. Entonces dice Capricornio. Y abajo pone otra. Hablo en representación de las capricornianas y lo único que voy a decir es que ni junamos a quienes no nos soporten. Sin duda Virgo y no se discute. Yo, viendo como todos dicen mi signo, no tengo la culpa de ser Géminis. Pero, ¿por qué como 5 pozos los signos dicen que el peor es Virgo? Si somos re cariñosos. Géminis y Aries. Géminis y Virgo. Escorpio el peor signo. Capricornio, no sé si eso es bueno o malo. Fandom tóxico, pim pam pum. Aries. Géminis. Libra. Leo. Acuario. Escorpio. Géminis. Acuario. Piscis. Leo. Aries. Y esto es solo un posteo. Hay 1.000 millones de posteos y cada uno... No agarré esos que tienen como 1.000 millones de comentarios, ¿no? A veces estoy aburrida y me pongo a leer. A veces también me pongo a ver esos rankings que hace la gente en TikTok de tipo de peor al mejor signo. Son experiencias personales, es prejuicio, es analizar a las personas como si fueran un solo signo, que esto tiene que ver con la primera pregunta que respondí. Y por eso surge la mala fama. Simplemente prejuicio y simplemente personas aplicando mal el método inductivo. Piscis y su asociación a las drogas. ¿Por qué se asocia Piscis a las drogas? Porque Piscis es un signo que le gusta mucho la fantasía y que tiene una asociación rápida con el mundo de el escapar, el evadir el dolor y el encontrarme con el mundo de la fantasía como método para poder dejar que mi mente se vaya. Por eso también, como habíamos visto lo de la casa 12, es que Piscis, que rige la casa 12, tiene que ver con la meditación, porque es una manera también de desconectar un poco esa cabeza que se maquina un montón y dejarme viajar por mi mundo de fantasías. Entonces, obviamente, la deducción más sencilla es que Piscis, al querer evadirse de la realidad y al escapar al mundo de la fantasía, va a acceder a ese mundo a través de las drogas. Y la realidad es que este no es el único método para fantasear. Acá van a haber muchas personas que tengan carga fuerte de Piscis en sus cartas, que lo van a catalizar a través de su habilidad artística. Van a estar también quienes lo hagan a través de los videojuegos, de las películas, del cine, de la televisión, de las series, de los libros, de las salidas. No es solo las drogas. Sí, hay un componente de evasión de la realidad muy fuerte que le sucede a Piscis, pero a veces también es algo que necesitamos hacer. Es tan necesario como que digamos que Aries pelea. Aries necesita pelear porque sabe que la vida en alguna medida es conflicto, de la misma forma que Piscis necesita escapar de la realidad cuando no la puede tolerar. Lo malo es el exceso. La evasión en exceso es negativa, la pelea en exceso es negativa, pero que hacia una persona con mucho Piscis automáticamente igual drogas, eso es falso. Y ya vimos por qué. Estas son todas las filminas que les he traído, que fueron todas las preguntas que me hicieron. A ver, no sé si hay alguien ahí que quiera preguntar o si hay mucha timidez. Estoy viendo a ver si alguien me dejó alguna pregunta más en el cuadrito antes de irme. Bueno, me dejaron más preguntas relacionadas a Acuario y la frialdad. Se nota que es un tema que interesa mucho a la gente. Así que bueno, si les gustó este stream, voy a hacer en el futuro más de estos porque me encanta el tema, me parece súper divertido. Si llegaste tarde o te lo perdiste, lo puedes ver en YouTube. Si les gusta el material que yo preparo y la información que yo doy de manera gratuita, me pueden ayudar de muchas formas. Por ejemplo, les dejo en el chat. Una de ellas es donándome un cafecita puse. Una cafecita también puede ser.
Una de esas formas es donándome un cafecito. Otra forma también es siguiéndome en redes sociales, es suscribiéndose acá a mi canal de Twitch. En el caso de que quizá les interese ayudarme, si tienen Prime lo pueden hacer de manera gratuita, es decir que todos ganamos, ustedes se suscriben, aportan al emprendimiento. Si les gusta cómo explico astrología también pueden contratarme. Ahora les dejo un link en donde está mi tienda y todas las otras redes sociales. Y si no pueden ayudarme de ninguna de esas maneras, saben cómo me dan una mano alimentando el algoritmo. Eso significa comentando en mis videos, likeando los videos, retuiteando, compartiendo, guardando y todas esas cosas que las redes sociales nos exigen a las personas que creamos contenido el día de hoy. No sé si mañana, no sé si el lunes, pero pronto, muy pronto, estaré haciendo un stream sobre el eclipse que se viene el 20 de abril, cómo encontrarlo en tu carta, de